Sean todos bienvenidos a este servicio. Y vengo con temor y temblor. Esas cosas que hace el Espíritu Santo. Y tenía mucho tiempo que no predicaba un miércoles. Y siempre que tengo la oportunidad lo digo. Como hijos de Dios debemos testificar cada cosa que Dios hace en nuestras vidas. Y a mí no me gustaba predicar los miércoles, esto nadie lo sabe, lo estoy testificando hoy para la gloria de Dios. Porque mis jefes son muy complicados y no les gusta que estemos pidiendo permiso. Y en un tiempo, en mi nivel espiritual, Dios me permitía que pidiera permiso porque yo pensaba que necesitaba estar guardado en mi casa sin tener contacto, sino solo con mi familia, para poder venir un miércoles y predicar. Pero, repite conmigo, pero Dios me quería demostrar a mí que estoy en otro nivel espiritual. Y me dijo, vas a trabajar. Y fui a trabajar con temblor y temor. Y le dije, Señor, yo voy a testificar cómo tú cambias a tus hijos cuando tus hijos lo permiten. Porque el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, vino y se estableció en los hijos de Dios para que fuésemos cambiados y transformados constantemente. Y el Bernardo anterior pensaba que necesitaba estar encerrado antes de subirme aquí. Pero el Bernardo de hoy, y como Dios se la sabe toda, me llevó a una reunión con todos los trabajadores. Y fue una reunión muy fuerte. Y en medio de la reunión yo quisiera que ustedes hubiesen visto mi cara y mi rostro. Porque aunque la reunión fue muy fuerte, la paz del Señor estuvo y está siempre conmigo. Y era capaz de gozarme a pesar de donde estaba metido. Y anoche ni siquiera sabía que iba a predicar hoy. Lo único que me había regalado el Señor eran 3 adoraciones, que fueron los que los muchachos cantaron. Y Dios va haciendo, Dios va mostrándonos a nosotros que nuestra confianza no debe estar en nosotros. Nuestra confianza debe estar en Él. Y en la noche pensé que iba a ser una noche larga. Y cuando confiamos en Él, el bosquejo lo armé rapidito y me pude acostar. Y me levantó, iban a ser las 5 de la mañana. Y sentía que había dormido como 24 horas. Yo no sé qué sea lo que tú estés viviendo. Yo no sé qué sea lo que te tiene a lo mejor con problemas, con aflicciones. Pero te pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu confianza? ¿Está puesta en tus capacidades? ¿Está puesta en lo que tú puedes hacer? Porque no es así como Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere demostrarte, como me lo ha demostrado a mí y a muchos otros aquí, que aunque muchas veces no entendamos, que aunque muchas veces no sabemos cómo lo va a hacer, pero nosotros debemos confiar, debemos atrevernos a dar el paso y decirle, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, yo no sé cuáles son tus planes, pero yo confío en que tú lo vas a hacer, porque tú lo haces mejor que yo. Porque si tú lo vas a hacer las cosas con mi propia fuerza. Y hoy el Señor te invita a que te canses también de hacerlo con tu propia fuerza. Porque decimos, yo creo en ti, Señor, pero hacemos todo lo posible por resolver nosotros las cosas. Y Dios esperando, bueno, ¿cuándo es que tú me vas a demostrar que realmente confías en mí? Eres tú, iglesia, la que tienes que atreverte a dar el paso y confiar en tu Dios. Siempre lo digo, no se trata de cuánto hables, no se trata de cuánto digas, es cuánto demuestres con tus acciones, con tu testimonio. Y Dios nos lleva al límite para ver si de verdad vamos a confiar en Él o no. Así que si todavía estás luchando contra tu humanidad para ver
sabes si dejas o no a Dios que haga las cosas que quiera hacer en tu vida. Hoy yo creo y declaro en el nombre poderoso de Jesús que hasta hoy, que hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús y que tú entiendes como parte de su iglesia que la confianza tuya tiene que estar puesta solo en Él, porque solo Él es el que tiene la respuesta. Y quiero contarte rápidamente una historia que no sé si es verdad o es mentira, pero es una historia que el Espíritu Santo me guiaba para darle introducción a este mensaje. Y es una historia que habla de dos países que estuvieron en guerra, y no necesita que te nombres los países, pero resulta que parte del ejército de uno de los países fue capturado por el ejército del otro país, y un soldado logró escaparse y se refugió en una isla y estuvo por 3 años en esa isla esperando sobrevivir y esperando un rayito de luz, de esperanza, para que pudiese salvar su vida. Y cuenta la historia que pasados los 3 años, el hombre, el soldado, pudo ver un barco y por la bandera del barco reconoció que era un barco de su país. Y el hombre guardaba en su bolso de militar, guardaba un espejo. Y como pudo, se acercó sin que lo vieran, y con el espejo y la luz del sol mandaba mensajes al barco. Hacía iluminaciones cortas y largas. Pastor Cristian mandaba SOS. El hombre estaba mandándole mensajes para que lo salvaran con el espejo. El espejo era un instrumento que el hombre estaba utilizando para salvar su vida. Y muchas veces nosotros, por romanticismo, porque no tenemos dinero, por lo que sea, porque el dinero no nos alcanza, porque antes teníamos que madrugar para echar gasolina y ahora no hay cola, pero entonces ahora no me alcanza la plata para echar gasolina. Siempre buscamos una excusa. Y Dios quiere decirte hoy que así como el espejo fue un instrumento utilizado por Dios para salvar vida, tú y cada uno de ustedes son instrumentos de Dios para salvar vidas. Y el tema que creo, estoy seguro, el Señor me regaló, le coloqué por nombre: Seamos reflejo de Cristo. ¿Cómo se llama? Seamos reflejo de Cristo. ¿Y qué es un reflejo? Yo traigo 2 conceptos aquí. Un reflejo es una formación en una superficie lisa y brillante de la imagen de algo. Y tengo este otro concepto que me gusta más: manifestar o hacer evidente a algo o a alguien. Cuando nosotros nos hacemos conscientes como hijos de Dios y dejamos de un lado nuestras capacidades y dejamos de un lado nuestras aflicciones para entender que somos instrumentos de Dios y que estamos llamados a reflejar a nuestro Dios aquí en este mundo. No estamos llamados a reflejarlo cuando partamos con Él, es en este mundo, porque dice su palabra que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y te pregunto, tú que estás en este mundo, que Dios te trajo en esta tarde a escuchar un mensaje de Él, ¿qué estás haciendo para reflejar a tu Dios en cada hombre, en cada mujer donde Él te lleva? Y no me la contestes, se la vas a contestar a Él, porque es a Él al que le tenemos que rendir cuentas. Yo simplemente, como instrumento suyo en esta tarde, yo cumplo con preguntarte a ti: ¿qué estás haciendo? ¿Estás reflejando a Dios donde Dios te colocó, donde Dios te lleva? ¿Lo estamos reflejando? Imagínense ustedes el espejo ese, si se hubiese puesto, imaginémonos que el espejo tuviese vida.
Si se hubiese puesto, bueno, pero ¿cómo me vas a usar a mí si me tenías 3 años guardado ahí? O porque me maltrataste y me rayaste, entonces yo no sirvo para eso. Así somos nosotros. Se nos olvida el Dios al que le servimos. Se nos olvida lo que Él hizo por nosotros. Y muchas veces somos tan ingratos que queremos poner nuestras necesidades antes que las de Él. Hoy Dios te invita a que reflexiones. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta tarde, pero yo quiero que tú te vayas de aquí con una reflexión grande y de que si no lo has estado haciendo hasta el día de hoy, no hay problema, te dice Dios, pero ¿qué vas a empezar a hacer a partir de ahora después de este mensaje? Vas a dejar de lado lo que puedas estar sintiendo, vas a dejar de lado lo que puedas estar pasando, para entender que tu vida, si todavía hoy pudiste abrir tus ojos, si todavía hoy pudiste despertar y tener la fuerza para levantarte de tu cama, no es para que te estés quejando, no es para que le estés diciendo a Dios que no puedes, no es para que le estés diciendo a Dios por qué tú estás pasando por lo que estás pasando. Es para que tú le digas, Señor, si tú me tienes vivo todavía después de todo lo que he pasado, es porque yo sé que tienes un propósito grande para mí y para cada uno de tus hijos. Señor, que cada día que me quedo en esta tierra, yo solo vivo para hacer tu voluntad. Y Dios me ha tenido bravo en estos días, Dios me ha tenido serio en estos días, y yo no entendía. Y como hijo, cuando no entiende, le pregunta a su padre que por qué me estaba sintiendo así. Y Dios no contesta muchas veces tan rápido como nosotros queremos. Pero Dios hoy me reveló el por qué me estoy sintiendo así. Me recordaba el celo por mis cosas que te enseñé para que lo implementaras en tu hogar. Ese celo que no viene de ti, me decía el Señor, porque lo dices bien. Yo le decía a mi pastor que lo que estoy sintiendo no viene de mí. Y él me confirmaba esta mañana que es Él está poniendo celos en mi corazón por la nueva responsabilidad que Él ha puesto en mí. Y yo no sé, y se los digo con autoridad porque me la ha dado Él, yo no sé si yo voy a empezar a incomodar personas en esta casa, como lo he hecho en mi casa y como lo seguiré haciendo, porque no es verdad que mi esposa y mis hijos son primero que Él. Y yo quiero que te lleves esto. Y yo no sé al pastor Bernardo que tú habías conocido hasta esta mañana, pero el pastor Bernardo que Dios está levantando, lo está levantando con un celo por las cosas de Dios, por el orden de Dios. Yo voy a incomodarte, yo te voy a decir lo que tú no quieres que yo te diga, pero tú me lo vas a agradecer, porque se va a establecer el diseño de Dios en esta casa también, porque se va a establecer la voluntad de Dios en esta casa también, porque Dios sabe que yo no voy para atrás, Dios sabe que ya yo me atreví a dar el paso y yo voy a hacer lo que Él me mande a hacer, cueste lo que me cueste, y no me da miedo decirlo, porque sé al Dios que le sirvo y sé que por los desiertos que me meta, Él va a estar conmigo en cada desierto. Él no me desampara, pero tampoco te quiere desamparar a ti, porque Él es un Padre bueno, porque Él quiere demostrarle a sus hijos que los ama. Él no lo dice porque nosotros le decimos que lo amamos, pero no le demostramos amor. Creemos que porque nos aprendemos la Biblia, creemos porque nos ven orando. No es así como le demostramos amor a Dios. Es en obediencia a Él. Juan 14:21. ¿Quiénes son los que me aman?
los que hacen suyos mis mandatos y mis mandamientos, los que obedecen mi palabra. Esos son los que amamos a Dios, los que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, los que estamos dispuestos a ir en contra de nosotros mismos para hacer la voluntad de Él. Y eso no es fácil, pero yo ya he entendido que sin Él no soy nada. ¿Cuándo lo vas a entender tú, iglesia? Sin Él no somos nada. Si yo me acuesto a dormir y no lo tengo a Él, ¿a dónde me voy a ir? Y hay personas que están entretenidas en el mundo y no se están dando cuenta que no hay tiempo. Y están diciendo, sí, yo le voy a entregar mi vida al Señor cuando yo crea. ¿Y qué pasa si te acuestas a dormir y no te levantas? Y yo no te digo esto para meterte miedo. Yo te digo lo que yo he aprendido de Dios. Y no sé cuántos años me quedan, siempre lo digo. Pero lo que sí tengo claro es que los años que me queden, quiero hacer solamente su voluntad, como debes hacerla tú también. Y esto es solo la introducción. Bríndale un aplauso al Señor. Y es que como hijos de Dios tenemos la capacidad de reflejar esa luz que viene de Dios. Dile al que tienes al lado, tienes la capacidad de reflejar la luz de Dios. Si hasta el día de hoy no lo has hecho, te repito, no te sientas mal. Si hasta el día de hoy estás aquí es porque Dios te está dando la oportunidad para que te conviertas en un reflejo de su luz. Es por esto que debemos hacernos conscientes de que todos los días podemos ser reflejos de Dios en nuestras familias, en el trabajo y en cualquier lugar donde Dios nos lleve. Porque qué perfecto es ser reflejo de Dios en la iglesia. Qué fácil es ser reflejo de Dios en un lugar como este, o en una enseñanza de mujer virtuosa y rey y sacerdote, o en una enseñanza de generación relevo, o en una iglesia en la calle. Pero en tu casa, ¿cómo están las cosas en tu casa? Porque si ustedes le preguntan a mi familia, a mi esposa y a mis 3 hijos, eso es algo que sale de mi boca día tras día. No se trata de cuán perfecto aparentemos ser en la iglesia. Aleluya. Es cuán perfectos seamos en nuestras casas y en nuestros hogares. Porque ¿sabe quién nos ve en las casas y en nuestros hogares? En la iglesia nos vemos hermanos y nos vemos hasta bonitos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos en la casa? Ahí es donde Dios quiere formarte. Ahí es donde Dios realmente quiere ver si tú estás dispuesto a establecer su diseño o no. Cuando un hijo tuyo hace algo que tú sabes que está mal y eres capaz de doblegar tus sentimientos para exhortarlo, si tienes que exhortarlo. ¿Sabes qué? Porque en el diseño de Dios, el padre y la madre son los que tienen la autoridad. No son los hijos los que tienen la autoridad. Y si tú como padre y madre estás viendo cosas que no están bien en tus hijos, ¿a qué estamos llamados? A lo que está mal llamarlo malo, y a lo que es bueno llamarlo bueno. Entonces, ¿por qué muchas veces permitimos cosas en nuestras casas que sabemos, porque sabemos de que sabemos que no están bien, pero los sentimientos nos dominan y nos callamos la boca y nos guardamos las cosas y después pasan los desastres? Y queremos echarle la culpa a Dios cuando la responsabilidad fue totalmente de nosotros. Yo no sé por qué Dios me está llevando por aquí, porque esto no es el mensaje. Pero mi Señor sabe que yo vine aquí a decir lo que Él quería que yo dijera. Yo no voy a decir las cosas que tú quieres escuchar. Yo no voy a decir lo que Dios necesita
que tú escuches. Y yo sé que este mensaje no va a tener muchos amenes. Yo sé que este mensaje quizás te está provocando pararte e irte de aquí. ¿Y sabes qué? ¿Quieres que te diga algo? No me importa. Porque a mí me importa es lo que diga Él. A mí me importa es lo que Él me mande a hacer. Y por eso les digo, yo no sé qué chiste quedaste tú del pastor Bernardo. Pero cuando Dios me muestre cosas, como ya me está mostrando, y te lo voy a decir, y Dios sabe, porque Dios me preparó para este momento. Y me preparó desde mi casa. Porque si a ellos los he exhortado, algunas veces desde el amor y otras no me da pena decirlo, los he exhortado y quizás no ha sido desde el amor. Pero ¿saben qué? He ido y he reconocido cuando no ha sido desde el amor y le he pedido perdón a mi Dios. Y si he tenido que pedirle perdón a mi esposa, lo he hecho también. Pero ahora entiendo por qué Dios me preparó para este tiempo con respecto a esto. Así que si me ven más serio de lo que era, y así si me les acerco y les digo cosas, créanme que no soy yo, es porque Dios me está mandando a hacerlo. Y créanme también que lo voy a hacer porque sé que Dios los ama. Dios quiere usarnos, creo que esto lo digo. El Señor me regalaba anoche dos ejemplos y me decía, habla de mí. Y normalmente la palabra dice, no recuerdo qué apóstol fue, era uno de los 12, que le decía, pero ¿y cómo conocemos al Padre? Y el Señor le decía, no recuerdo, era uno de ellos. Y el Señor le decía, pero es que si me has visto a mí, has visto al Padre. Dios, nuestro Señor Jesús, es el reflejo de nuestro Padre. Y nuestro Señor Jesús, como siempre nos quiere enseñar con su ejemplo, Él quiere que nosotros seamos un reflejo aquí en esta tierra para los otros hermanos. Y a veces no nos hacemos conscientes de eso, de la importancia que tenemos para Dios. Porque siendo su reflejo, nosotros podemos salvarlos. Y el Señor me decía, háblales, porque pareciese que cuando hablan de mí, solo hablan de lo que hice en la cruz y de cuán amoroso fui. Y eso está mal, no. Pero háblales también que yo soy un Dios de orden. Háblales también que cuando yo llegué al templo de mi padre y había un desorden, yo me molesté por el desorden que había en mi casa, por el desorden que había en la casa de mi padre, y yo llegué a ordenar. Dice la palabra de Dios en Génesis que cuando la tierra estaba oscura y desordenada, no sé si es en este orden, escúchame, el Dios al que le servimos es un Dios de orden, y donde Él llega, la oscuridad se va, desaparece. Pero Él necesita ordenar nuestras casas, Él necesita ordenar nuestras vidas para poder hacer lo que va a hacer en nosotros. No te quedes nada más, y esto te lo digo porque mi Señor me lo mandó a que se lo dijera. No se queden nada más con el Jesús que murió y resucitó, porque ya eso Él lo hizo. Quédense con el Jesús que es capaz de decir, incomodar y de molestarse también cuando ve que las cosas no la están haciendo correctamente. Empecemos a ver a Jesús en todo, no nada más en lo que nos conviene, porque ¿qué es lo que nos conviene? Nada más, el Señor es amor solamente, porque no nos gusta hacernos conscientes de que Dios también es orden, porque ¿sabes qué? Nos fascina el desorden. Y el desorden empieza desde casa, cuando las camas no se tienden, cuando tú entras en tu casa y consigues zapatos donde no deben estar.
El apóstol Pablo. Miren, nosotros tuvimos anoche en mi casa, tuve el privilegio de que fue en mi casa, tener nuestro primer tema de un discipulado apostólico. Es el nombre correcto, ¿no, pastor? Apóstol. Y el Señor nos regaló tantas cosas maravillosas. Y fui uno de los escogidos por el Señor para que nos regalara algo. Y lo comparto. Porque Lucas no fue apóstol. Pero Lucas, el Espíritu Santo utilizó uno de sus evangelios para que esté en su palabra. Y Lucas, adivinen cómo llegó a los caminos del Señor. Por medio de Pablo. Pablo fue el reflejo de Cristo. Así como Pablo lleno del Espíritu Santo fue el reflejo de Cristo, Lucas vio a Cristo en Pablo y decidió seguirlo. Y Lucas era un hombre de ciencia, un médico, y nos regalaba el Espíritu Santo anoche que eso tenía que ser así. ¿Saben por qué? Porque si Dios nos conoce y Dios decía, bueno, pero es que si era otro, era porque había comido, había vivido esos 3 años con Cristo. Pero Lucas no vivió con Cristo, como tampoco viviste tú y como tampoco vivió Pablo. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor y se llenó tanto de la presencia del Señor que reflejaba al Señor. Como estamos llamados a nosotros en este tiempo a ser llenos del Espíritu Santo para ser el reflejo de Dios donde quiera que Él nos lleve, para salvar vidas, para salvar almas. No es para quejarnos, no es para decir, pero es que me trataron mal, no es para decir, pero es que no me entienden, porque nos fascina decir que no nos entienden. Cuando te metemos el dedo en la herida, pero ¿sabes por qué la metemos? Para que puedas sanar de una vez, y para que te hagas un hombre de Dios, o para que te hagas una mujer de Dios. Deja que Dios haga en tu vida para que puedas ser el reflejo de Él donde quiera que te lleves. No se permitan ser reflejo de Dios solamente en la iglesia. No se lo permitan porque estamos limitando a Dios. Dejen que Dios haga. Si vas al banco, a mí me ha pasado. Yo fui al banco a hacer una diligencia y Dios me mandó una mujer. Y le di gloria a Dios porque Dios me permitió evangelizar a esa mujer. Y le di mi paso en el banco a la mujer. Le dije, mujer, pasa tú primero. Y cuando la mujer saliera, pero necesito, no te vayas a ir porque tengo palabra de Dios para ti. Y cuando me tocó a mí, yo pensaba, claro, porque yo soy humano también, y volteaba a ver si la mujer se había ido. Y la mujer se quedó esperando, y le di la palabra que Dios me había regalado para ella. Y me acuerdo que mi esposa eso fue en el mercantil de la Gran Mariscal, y me perdonan los detalles. Y mi esposa me estaba esperando en el New Market. No estamos haciéndole publicidad. Y la mujer, que era una señora, desde el banco mercantil, conocen más o menos la distancia, ¿no? Desde el banco mercantil hasta el New Market. Esa mujer no quería despegarse de mí, pero no era por mí, era por lo que había visto de Dios en mí. Porque en ese momento fui el reflejo de Dios. Necesitamos pedirle a Dios porque hay muchas almas perdiéndose. Miren, hombre penoso, este que está parado aquí al frente de ustedes. Yo entendí por mucho tiempo por qué fui tan callado. Y no les voy a mentir, porque el Señor sabe que no puedo mentir. Pero no es que me fascina tampoco hablar por hablar, me fascina hablar de Él. Y cuando tú te haces consciente de que si tú se lo permites, puedes ser el reflejo de Él, donde quiera que Él te lleve, y cómo bendices vida, y cómo eres capaz
de quizás a lo mejor tienes necesidades y tienes problemas, pero eres capaz de darle un alimento espiritual a una persona que quizás estaba muriendo, que estaba necesitando a lo mejor que la ayudaras o que lo ayudaras, y las personas les pasan por los lados y ni siquiera voltean a verlo. Y Dios este año nos llevó a la calle, y yo le decía a mi pastor, yo no cambio el estar sentado en la llanada, en el borde de la acera, hablándole a las personas de Dios, por estar aquí montado. Y no es y esto se lo decía yo a él, esto es una responsabilidad y lo voy a hacer cuantas veces lo tenga que hacer en obediencia a Dios, pero yo prefiero estar en la calle con la gente. ¿Verdad, hermano Jesús? Y Dios nos está regalando detalles, porque si alguien sabe tener como detalles con sus hijos, Él. Y yo no sé dónde está saliendo tanta palabra aquí y me estoy viendo, pero esto me alegra la vida. En estos días el Señor me hacía recordar cuando estábamos en la otra casa, pastor, no sé si usted se debe acordar. Dios siempre le ponía al pastor a hacer cosas y nos volvía loco. Inventó, Dios le hizo saber que tenía que hacer una encuesta. Y me acuerdo que nos sentamos él y yo, y la pregunta me dijo, ¿tú disfrutas el predicar? Y yo, no lo disfruto, porque me daba mucho miedo, y todavía el miedo no se pasa, los nervios no se pasan, pero hay algo que pasa en ti, hay algo que Él cambia en tu mente, y cuando te lleva a tocar almas, cuando te lleva a tú ser el reflejo de Él, y tú ves la reacción de las personas, tú dices, esto es, y mi propósito es este. Y si ustedes me lo hubiesen preguntado hace 6, 7 años, yo nunca me hubiese ni siquiera pasado por la mente que yo iba a estar hablándole a la gente de Dios, y mucho menos después de todas las cosas que hice. Pero Dios sabe cómo hacer. Amén. Bríndale un aplauso al Señor. Esta prédica va larga y era cortita. Fíjense, quiero regalarle, vamos a lo que tiene en Biblia, quiero que me acompañen a Romanos 8. Romanos 8 del 9 al 10. Su palabra está bendita. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. No vivimos según ¿qué? Sino según el Espíritu. Dile al que tienes al lado, no vives con el pecado, vives el Espíritu, con el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Lo que sella, lo que marca para que tú puedas ser, según este soporte bíblico, reflejo de Dios en la tierra, donde quiera que Él nos lleve, es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, donde quiera que el Espíritu Santo de Dios nos lleve, nosotros vamos a dar evidencia de que Dios está en nosotros. Miren, eso te lo enseña el Espíritu Santo de Dios. Y es que una de las cosas que le he estado pidiendo a Dios en este tiempo es que donde quiera que Él nos lleve a ministrar su palabra, se nos acerquen personas a evidenciarnos y a decirnos, mira, ¿sabes qué? Es poderoso, porque la presencia de Dios que se siente aquí es tremenda. Y nos pasaba el otro día, y lo contábamos como testimonio, se nos acercó una señora y nos dijo, es impresionante la presencia de Dios que se siente aquí con ustedes. Y ese es el sello, ese es el respaldo de los hijos de Dios, que donde quiera que Dios nos lleve, Él va a encargarse de tocar a las personas para hacerle demostrar, este es un hombre de Dios, estos son unos hombres, unas mujeres de Dios. Y yo eso es
parte de mis oraciones todos los días. Señor, donde nos lleves a ministrar, que no sea lo que no, ciertamente es lo que podamos predicar, pero que sea tu presencia, tu abrazo, que ellos puedan sentirte a ti, Señor, porque nosotros vamos a ir para glorificarte a ti y para que ellos conozcan el Dios que ya nosotros conocimos. Amén. Quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Fíjense, aquí el apóstol Juan hace una pregunta. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si llegamos a conocer a Dios? Subraya la palabra obediencia. El que afirma, escuche esto, iglesia, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. El que dice que lo conoce, pero no es obediente a él, es que un mentiroso. Juan nos regala dos claves. Se las regalé de parte del Espíritu Santo. Juan 14, 21. ¿Quiénes son los que me aman? La obediencia no solo nos permite demostrarle a Dios el amor, sino también el hacernos conscientes de que realmente lo conocemos. Vean qué impresionante. Entonces, ¿cómo podemos ser reflejo de Dios si no lo conocemos? Porque aunque digas que lo conoces, pero si no eres obediente, si la esposa no se sujeta al esposo y es palabra de Dios, ¿qué está haciendo la esposa? Si los hijos no se sujetan a su papá y a su mamá, ¿qué están haciendo? Así se monten a predicar, se monten a adorar. Si no están siendo obedientes a sus autoridades, no conocen a Dios. Alaba y disimula. Dale gloria a Dios si esta palabra está haciendo algo en tu corazón y en tu vida. Porque si está haciendo, es porque Dios te ama. Amén. Esto no es personal. Esto no es personal. Yo no lo estoy sacando ni lo estoy inventando. Está en la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. No me vengan a recitarme versículos ni capítulos, no. Váyanse a la revelación, a lo que está contenido, porque a veces nos fascina agarrar la palabra, sacarla del contexto y volver un pretexto para justificar nuestra desobediencia. Escúchame, claro, y ya no lo voy a decir más, porque creo que es suficiente. Si realmente conoces a Dios, demuéstralo con obediencia a tus autoridades. Si estás casada, tu esposo, sujétate. Hijos, a sus autoridades. Ustedes como hijos, sujétense a sus pastores, porque así es como damos evidencia de que realmente conocemos a Dios. No es hablando mal de tus pastores, no es hablando mal de tu papá, de tu mamá, no es hablando mal de tu esposo, no es hablando mal de tu esposa, como realmente vas a dar evidencia de que conoces a Dios. Amén. Bríndale un aplauso porque Él se lo merece. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué es quitado? Ya va que esto se me movió. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Qué es el Señor? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza. No eres transformado al amigo tuyo, no, eres transformado a la semejanza del único y verdadero Dios. ¿Estás entendiendo lo importante que eres para Dios? Tú sabes lo que es, a pesar de nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados, que Él en su infinito amor quiere hacernos semejantes a Él. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La gloria es para Él, la transformación la hace Él. Hay hombres y mujeres que viven en un lugar como este y viven metidos dando vueltas y vueltas y vueltas, porque no dejan que el Señor haga lo que quiere hacer en sus vidas. Y viven enfocados en lo que no tienen que estar enfocados. Venimos a un lugar como este y estamos más pendientes de nuestros errores. Estamos más pendientes de los errores del hermano que de nuestros propios errores. Y sin darnos cuenta, porque yo quiero pensar que lo hacemos sin darnos cuenta, inconscientemente, nos convertimos en jueces y juzgamos, y la palabra nos dice que no juzguemos, porque quizás nosotros somos peores que ese hermano. La palabra de Dios nos habla de dos hombres, uno que estaba sumergido, que no podía ni levantar la cabeza porque reconocía todas las cosas que había hecho, y estaba el que se cree perfecto, los que se creen perfectos, pidiéndole a Dios, dándole gracias porque no era como el hermano. Escúchame, no eres bueno, no soy bueno, no somos buenos, el único bueno es Él, y solamente abrazados a Él es que nosotros podemos ser semejantes a Él. Pero si nosotros nos apartamos de Él, seguimos siendo nada, seguimos siendo personas malas. Por eso es que cuando quieran venir cosas a tu mente para que por momentos quites tu mirada de donde no la debes de quitar, que es en tu Dios, que es en tu Señor, para poner la mirada en el hermano y los errores que cometes, pídele perdón al Señor y pídele que te ayude, porque a lo mejor estás luchando con eso, no lo sé, pero si estás luchando con eso, pídele al Señor que te ayude, y Él, que es bueno, te va a ayudar. Pero no te permitas, porque si estás aquí es porque tienes un propósito inmenso en Dios, y Dios quiere que hagas las cosas conforme a su voluntad, no a la tuya. Amén. Y quiero regalarte 4 claves para que puedas reflejar a Dios. Amén. Ama a quien no lo merezca. ¿Quieres reflejar a Dios? Ama al que no lo merece. Ama al que te hizo daño, al que habló mal de ti, al que quizás todavía sigue hablando mal de ti, pero ámalo. Porque si no lo amas, entonces no estás demostrando que eres reflejo de Dios. No dice la palabra que de bien, que de provecho nos da el amar a quien nos ama o hacerle el bien a quien nos hace el bien. Eso es facilito. Pero hacerle el bien y amar al que nos hace daño, o al que nos ha hecho daño, o al que nos sigue haciendo daño, ese es el que verdaderamente no solo refleja a Cristo en su vida, sino que también alegra el corazón de papá. Segunda clave, perdona libremente. Si nuestro Señor, que es nuestro ejemplo y es al que queremos reflejar, en el momento más doloroso, donde había recibido cualquier tipo de castigo, las manos y los pies traspasados con clavos, fue capaz de elevar una oración al Padre y pedirle que nos perdonara, porque no sabíamos lo que hacíamos.
¿quiénes somos nosotros si queremos reflejar a Dios para no perdonar? Porque muchas veces lo que nos hacen es una tontería. Escúchame bien, sí, es una tontería. Eso que a lo mejor te tiene enrollado con una persona es una tontería para lo que sufrió nuestro Señor. Y de Él no salió sino perdón. Entonces, si quieres reflejar a Dios, debes perdonar. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a evidenciar el perdón en tu vida? Porque solo así podemos reflejar la presencia de Dios. Amén. Tercera, perdón. No te preocupes. ¿Por qué nos preocupamos? Somos especialistas cuando vivimos una situación difícil. Cuando un hermano vive una situación difícil, pero ya va, confía en Dios. Eso es lo primero que brinca de nuestra boca. Y no está mal, está bien, porque es en Él que debemos confiar. Pero ¿qué pasa cuando no es el hermano, sino que somos nosotros los que estamos viviendo la situación difícil? Se nos olvida el consejo que le habíamos dado al hermano. Entonces, ¿cómo podemos ser evidencia, reflejo de Dios, si cuando entonces entramos en una situación difícil nos desesperamos, gritamos? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Miren, Pablo y Silas, lean la palabra de Dios, cuando fueron caídos y molidos a palo y los metieron presos, y no porque estaban robando, estaban predicando la palabra de Dios. Los metieron en la cárcel después de caerlos a palo, y ellos no se quejaron, y quizás tenían razones para quejarse. Y si soy yo, le digo, caray, Señor, ¿qué pasa? O sea, vengo de predicar tu palabra y tú vas a permitir esto. Tú lo vas a permitir. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? Adorar. ¿Qué tienes que hacer tú cuando estás viviendo un desierto, cuando estás viviendo una situación difícil? Adora al Señor. Esta la escribí y me fascina, Pastor Emilio. Esta me fascina. ¿Sabes por qué? Porque ve cómo le puse esta clave. Y esta creo que me salió así del alma, del corazón. Sé celoso por la gloria de Dios. Sé celoso por la gloria de Dios. De las 4 claves, esta clave es la que va a incomodar inclusive a quienes te rodean. United. Esta clave, cuando Dios pone en su seno en tu corazón, tú sabes que hay algo que Dios puso en ti, que tú no sabes cómo manejarlo al principio, pero tú sabes que empiezas a ver las cosas que a lo mejor en otro momento de tu vida tú dijiste, bueno, está bien, no sé, que Dios trate con esa persona, pero en este momento Dios, por el celo que ha puesto, te dice, abre tu boca y llama lo que está mal, llámalo mal, pero no lo hagas para juzgar, ábrelo para ayudar, para hacerle ver a esa persona que quizás está cometiendo errores, pero que como su Dios, porque no somos nosotros, los ama tanto, Él está dispuesto a decirte lo que te incomoda, lo que te duele, para que tú hagas lo que Dios quiere. Amén. ¿Ya vieron por qué esta me gusta tanto y por qué la escribí así? Y como todo tiene que terminar, te regalo 3 conclusiones. La primera conclusión: para reflejar a Dios necesitamos cambiar el enfoque de nuestra vida. Somos especialistas en enfocarnos en lo que no debemos. Y le habla a un hombre que vivió enfocado en todo menos en Dios. Le habla a un hombre que se dio la posibilidad económica, sin tener a Dios, de comprarle un boleto a su esposa y a mí para viajar de Miami a Nueva York
en primera clase en American Airlines, en una butaca que se reclinaba y te atendían como reyes. Y iba a los 6, me di el lujo de llevar a mi familia y pasar un 24 de diciembre desde la mañana hasta la noche en un parque de Disney. Y me di muchos lujos y tenía dinero para hacerlo. Pero ¿sabes qué? Estaba vacío. Estaba vacío, aunque tenía muchas cosas materiales, estaba vacío. Porque yo buscaba algo que me llenara y no me llenaba. Y yo pensaba que comprando cosas quizás iba a tapar ese vacío que sentía en mi corazón. Pero no era así. Quizás me llenaba de cosas y compraba lo que quería, pero seguía así, cada vez era más vacío. Así que si tú estás aquí, estás escuchando esto y tienes una lucha porque a lo mejor el carro que tienes no te sirve y quieres un mejor carro y tienes a Dios, dale gracias a Él porque tienes lo mejor que puedes tener. Porque aunque ahorita tenemos mucha escasez, nos quedaron cosas buenas, un townhouse con piscina, y nos quedan 2 carros que provoca lanzarlos por vuelo, pues. Porque hasta eso, yo siempre tuve carro nuevo. Yo no sabía lo que era que un carro llegara a 20,000 kilómetros. Yo lo cambiaba. Y yo no te estoy hablando de que era que tenía para comprarme un Ferrari, no. Pero me daba los lujos y compraba lo que quería comprar, dentro de mis posibilidades, por supuesto. Y pude comprarme lo que quise, lo que yo me había puesto como meta, pero era vacío, porque apenas compraba lo que quería, a los días ya eso no. Pero cuando hace 5 años ya, porque yo voy a cumplir 45, y llegué a casa iglesia a los 39, y el Señor empezó a ministrarme. Y me acuerdo que el pastor Rodolfo estaba llevando una enseñanza y puso un video del águila. Y Dios me habló. Y me habló de los 40 años y mi segunda posibilidad. Y he testificado que si estoy aquí porque Él así me lo ha demostrado. Mire, Dios trabaja con cada quien, tiene su manera. A uno lo lleva a procesos tremendos porque sabe que eso es lo que le va a dar resultado. A mí ha utilizado una manera de que Él y yo sabemos que yo no estuviera aquí, lo he dicho. Pero Él me demuestra que como yo, al igual que el águila, decidí renovarme y convertirme en un hombre distinto. Dios me da, no sé si me da 40 años más como el águila, pero sí sé que los años que me dé, Él sabe que ya yo lo encontré a Él. Que si Él quiere añadir dinero, si Él quiere añadir carro, Él sabe que ya yo eso no lo voy a cambiar por Él. Esa era la primera, ¿no? Segunda conclusión, démonos la oportunidad. Dile al que tiene al lado, dale un codazo si tiene que decir. Date la oportunidad de reflejar a Cristo en cualquier adversidad y así influenciar a otros. Así es. En la tormenta, en el desierto, enfrentando a los gigantes, como nosotros le vamos a demostrar a los demás quién es el que está con nosotros. ¿Es o no es? Porque cuando vean que un hombre o una mujer de Dios creen y ponen su confianza en Dios y sean lo que estén viviendo y los ven ahí adorándole al Señor, inclusive, claro, vamos a llorar y nos vamos a preocupar, pero delante de quién vamos a llorar y nos vamos a preocupar? Delante de Él. ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? Él apartó 3, los que siempre apartaba, pero dice la palabra que Él no lloró ni clamó al Padre delante de ellos, Él se apartaba. Porque pudiera, bueno, pero yo puedo llorar delante. Dios, Jesús, en nuestro ejemplo, lo hacía en intimidad con el Padre. Pero si Dios permite en nuestra vida procesos difíciles, ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza?
rato, confía en Dios, Él tiene el control. Y cuando nos toca a nosotros, adiós, las mujeres con los pelos así, los hombres vueltos locos. ¿Por qué es así? Tercera conclusión. Reflejemos a Cristo y mostrémosle al mundo que somos diferentes y que ellos también pueden llegar a serlo. Nada de provecho tiene para que reflejemos a Cristo si nos parecemos a los del mundo, si me hago los mismos cortes de los del mundo, si me visto igual que los del mundo. Ojo, y esto no tiene que ver con la ropa, tiene que ver porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y no marcamos la diferencia cuando nos paramos y nos ven igual. Y cuando hablamos, en vez de reflejar a Cristo, parecemos un malandro más. Y me disculpan, pero es así. Yo les dije que no era el mismo hombre. Se los dije. Y voy a decir lo que tengo que decir. En mi casa, mi hijo se corta el pelo como yo diga. En mi casa, mis hijos hacen lo que su mamá y su papá le dicen. Ay, pero papá, yo no veo a Luis Alfonso diciéndome, papá, pero mire este corto. Porque es que no se atreve. ¿Saben por qué? Porque reconoce la obediencia, reconoce la autoridad. Y yo no hablo sin dar testimonio. A mi hija chiquita también la llevo azul. Anoche estaban los pastores en la casa y ella bajó y le dije, vaya y salude con un beso y un abrazo a todos, porque si no le enseño yo y no le enseña a su mamá, ¿quién la va a enseñar? ¿El mundo? Escúchame, no te sirve de nada venir a un lugar como este y que cuando tengas que dar evidencia te parezcas más a los de allá afuera. Y yo no te estoy diciendo que te apartes de los de allá afuera, porque Jesús no lo hacía, pero Jesús no era igual a ellos. No sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Ya con esto sí termino. Hay una palabra que mi hijo, en un grupo que tenemos donde está su mamá, él, Virginia y yo, nos compartió una palabra que después, cuando inmediatamente, yo estoy en mi trabajo, en mi oficina, inmediatamente cuando vi la palabra, sentí que el corazón, y le dije, déjame esa palabra porque la voy a poner mañana cuando cierre la prédica. Y me dijo, papá, ya hasta Fabiana la compartió. La compartieron todito la tenía en su estado. Y yo, amén, gloria a Dios, igualito. Yo sentí que debía colocar esa palabra, amén. Y que esa palabra, yo creo que abraza todo este tema que el Señor me regaló para compartir el día de hoy. Porque muchas veces cuando decidimos ser diferentes, cuando decidimos reflejar a Cristo, muchas veces nos apartan, muchas veces nos separan, muchas veces no nos toman en cuenta, muchas veces ni nos saludan. Y no es porque no nos quieran saludar, es porque Dios ha puesto cosas en nosotros que lo que está en esa persona nos permite que se acerquen. Y yo sé que esas personas se preguntan, pero ¿por qué no me acerqué? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué no le di un beso? Porque ese es el precio que tenemos que pagar muchas veces. Desechados muchas veces por la familia. A veces hacemos cosas que ni ellos mismos entienden. Y nosotros tampoco. Pero hemos decidido hacerlo. Ve, aquí usted no va a conseguir desde la cabeza terrenal, que es el pastor Rodolfo, el apóstol. Tengo que acostumbrarme, porque es mi pastor. Y eso le incomoda, ¿sabían ustedes? A él le incomodó cuando Dios lo llamó pastor. Y ahora le incomoda eso, pero es que eso no está en él. Es porque Dios se plació en hacerlo. Como Dios se plació en escogerme a mí como pastor. Si usted me pregunta, ¿tú calificas? ¿Qué voy a estar calificando yo? ¿Qué voy a estar calificando yo? Y a veces, esto lo comparto yo con ustedes, ¿no? El año pasado, el hermano
estábamos haciendo el reconocimiento del territorio en la llanada. Cuando ya justamente estábamos terminando el recorrido, estaba una señora en la puerta de su casa. Creo que fue Antonella que se acercó a evangelizar. Pero la señora, yo pude percibir que era muy fuerte espiritualmente. Y Dios me dice, acércatele tú. Y yo me le acerco a la señora. Y créanme, yo no le agarré la mano, ella me agarró la mano a mí. Y ella me dice, mi hijo es teólogo. Yo lo que agarro la palabra de Dios y leo y comparto lo que Él me regala. Y Dios me hacía saber, mira, Bernardo, así de sencillo. Hay mucha gente allá afuera que tiene muchos estudios, pero aquí escuchen esto, porque aunque ella tenía un hijo que era teólogo, ella le pidió a este pequeño servidor, que no tiene teología, sino solamente lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y podemos aprender en las enseñanzas. Ella le pidió a este humilde servidor que orara por su nieta que estaba enferma. Entonces Dios nos cambia, porque muchas veces, pero sí, ok, pastor, pero y el curso de teología y la cosa. No, hermano. Pedro cuando predicó, en 2 días se convirtieron 8,000 personas. Y Pedro no tenía curso de teología, ni era teólogo. Pero ¿qué tenía Pedro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que nosotros necesitamos. Y allá afuera van a decir los pastores de Casa Iglesia, ¿dónde están los cursos de teología? Y nosotros no vamos a decir nada. Nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo hable. Nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo le demuestre que donde quiera que nos lleve es su presencia la que va a ser glorificada. Así que si el Señor te levanta como pastor y no te sientes preparado o preparada, escúchame, si tienes al Espíritu Santo de Dios, papá, tienes al mejor teólogo, porque todo lo que está aquí lo escribió Él, Él lo inspiró. ¿Y en qué caso necesitamos algo mejor que nuestro Dios? No. Ahora sí, vamos a leer la palabra. 2 Corintios 6, del 8 al 10, su palabra está bendita y estará bendita para siempre. Dice su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La tecnología aquí me está echando broma. Que vayan a bordo. 2 Corintios 6. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, que somos sinceros. ¿Saben por qué somos sinceros? Porque tenemos al sincero. Pero nos llaman impostores, nos ignoran aún cuando somos bien conocidos, porque en el mundo espiritual, créanme que cada hombre, cada mujer de Casa Iglesia es bien conocido. Vivimos al borde de la muerte. Créanme que sé lo que es eso. No porque me haya llevado a un quirófano, es porque lo que Dios me ha permitido sentir. Y para quienes no han escuchado el testimonio, he sentido que mi corazón se explota, literalmente. Y lo voy a decir cuantas veces tenga que decirlo para avergonzar al enemigo. Y siento como Dios mete las manos en mi corazón y lo guarda y lo reconstruye, así como lo quiere hacer con todos sus hijos, los que han decidido caminar para no aparentar cosas, sino para demostrar que Él está vivo y que si nosotros se lo permitimos, Él es capaz de hacer grandes cosas. Amén. Pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros.
no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si te faltan muchas cosas, pero lo tienes a Él, lo tienes todo. Y así despedimos este servicio recordándote que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer. Se les ama.